Si necesitas un asesor profesional, solo tienes que llamar. Aquí hablamos de economía por su canal Exprolife. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa. Aquí hablamos de economía. Les saluda el magíster Guido Bernardo Gómez Tumbaco, junto al economista Jean Claudio Gómez Doncli y a nuestro panelista Robert Gómez Doncli en este día viernes 8 de octubre del 2021 en nuestra segunda temporada. Transmisión en vivo por Facebook Live, retransmitido por nuestro canal en YouTube Experiencia Profesional en Vivo Exprolife. También puedes enviar tus mensajes y comentarios al WhatsApp al 099-1467-441 y al 095-9998-577. Tenemos en este día viernes de feriado un resumen semanal de información que se ha suscitado lógicamente a nivel nacional y también en nuestra provincia. Adicionalmente, como es de costumbre en nuestro programa, tenemos un poema. En este caso no lo hemos escrito ninguno de nosotros, sino que vamos a rendirle homenaje a unos poemas del maestro Pablo Neruda. Y las pastillas informativas y las noticias de hoy con sus respectivos comentarios. Nuestro equipo de trabajo es el siguiente. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional. Aquí hablamos de economía, busca ser partícipe a toda la comunidad en el ámbito cantonal, provincial, nacional e internacional, con información veraz y oportuna, sin demagogia, sino buscando siempre la verdad económica de tu negocio, empresa o entidad estatal. Aquí hablamos de economía, donde su opinión es importante. Escúchenos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, bajo la conducción del ingeniero magíster Guido Gómez Tumbaco y el economista Jean Gómez Doncli por su canal Exprolife, Experiencia Profesional en Vivo. Listo, estamos de retorno. Ok, y los saludos cordiales para nuestros queridos amigos y, lógicamente, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya se hacía un poco largo en la introducción del programa del día de hoy. Estamos deseando que hayan tenido una buena jornada tanto laboral como encuentros, reuniones que se han realizado últimamente por el tema de los feriados, etcétera. Deseando siempre que se haya empezado con un pie derecho y con los mejores deseos para poder seguir creciendo a nivel profesional y a nivel personal. El día de hoy, pues, se había mencionado que se iba a detallar o íbamos a estar desarrollando un poco los avances noticieros respecto a distintas temáticas en el ámbito legal, en el ámbito cultural, en el ámbito económico. Últimamente han estado abundando de bulos y desinformación distintas redes sociales, aspectos relacionados al tema de la prisión, de las cárceles, aspectos relacionados con los decrecimientos de la economía ecuatoriana y aspectos relacionados también con las perspectivas de desarrollo y de crecimiento para el sector turismo. Entonces, en base a ello, hemos planteado o realizado un sinnúmero de revisiones de noticias para ir comentando de manera breve algunos aspectos o categorías que llaman a la reflexión, llaman al análisis a cualquier persona. Estimado panelista Robert, sobre temas legales. Buenas tardes. Un gusto reincorporarme para poder hablar de los temas que afectan a nuestra sociedad, como no desde un punto de vista analizando las noticias que han perpetuado esta semana y desde el punto de vista legal para poder así analizar las respectivas normas y poder llegar a una conclusión de cómo estas funcionan y su respectivo análisis. Me gustaría en este tiempo poder hablar sobre el tema de las cárceles y sobre un tema controversial que ha sucedido sobre el porte de las armas y tenencias de armas, así como los comentarios vertidos por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, para poder así darle un vistazo y analizar si es pertinente el porte y tenencia de armas. Bien, respecto a este tema, hay varias situaciones que se dieron. Y también hay casos especiales. A veces tampoco todo es malo y las personas que están presos todos son sicarios o traficantes o narcotraficantes. Hay diferentes tipos
de personas que están presos. Efectivamente, este tema sobre lo que manifestaba la alcaldesa Cintia Viteri del porte de armas involucra muchos aspectos. Hay que considerar que también el espejo es Estados Unidos, un país donde realmente se porta armas y que siempre están sucediendo eventos de disparos o en colegios, en escuelas, donde hay disparos masivos y lógicamente personas fallecidas que no tienen la culpa de que alguna persona que de forma, qué sé yo, tenga una falla mental, psicológica, actúe negativamente hacia la sociedad. Entonces, solamente no es solo de indicar que hay que portar armas, sino es que hay que establecer cuáles son pues los parámetros y el control de tenencia de armas. Claro que la sociedad también y la comunidad se está cansando, pero tampoco vamos a armar una guerra campal. Así que hay que ir analizando esta parte, Robert. El tema de porte y tenencia de armas es un tema que se viene discutiendo desde los inicios de campaña, cuando el presidente Guillermo Lasso estaba en unión con Jaime Nebot. Se discutía mucho sobre que los ciudadanos puedan tener armas para defenderse, el cual, debido a la ruptura que hubo y la respectiva separación, este tema y propuesta quedó de lado. ¿Qué es lo que sucede con las armas y por qué siempre se toma de referencia a Estados Unidos? Bueno, esto se debe a que en Estados Unidos, al igual que en otros países, se rigen bajo una constitución, especialmente, y debido al caso, la segunda enmienda. La segunda enmienda de Estados Unidos dice lo siguiente: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esta simple pero poderosa frase es una que ha condenado y catalogado por otros como una salvación al pueblo estadounidense. No es así como cada año se siguen registrando tiroteos y problemas globales, pues se han organizado diferentes marchas para poder quitar el porte de armas, mientras que otros ciudadanos estadounidenses aseguran que este es un derecho y que lo van a usar para defenderse ante cualquier mal. El último problema fue en el estado de Texas, en un colegio en el cual hubo un tiroteo. Según los videos y las noticias publicadas, ya que la información es escasa, decía que era por un acto de bullying en el cual un estudiante buscaba venganza. Entonces, estos actos que ocurren en países catalogados por mucho y de manera errónea como el primer mundo, hacen pensar que eso debería si es aplicado en Ecuador. Antes de iniciar y de ahondar en este tema, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre tenencia y porte de armas, ya que muchos consideran que es lo mismo, en el cual para esto tendríamos que situarnos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 360. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en un determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización será sancionada de 6 meses a 1 año. Menos que, en cambio, el porte consiste en llevar consigo o a su alcance una arma permanente dentro de una jurisdicción definida. ¿Esto qué quiere decir? La tenencia es si yo tengo un arma, digamos, en mi casa para defenderme, si la tengo en mi trabajo, si la tengo en un lugar determinado a través de una autorización. Pero el porte, el cual está prohibido en el Ecuador, ya que este porte, y como estipula aquí el artículo, va solicitado solo para las fuerzas de seguridad, en el cual el porte es lo que hacen los policías, de poder llevar el arma de fuego consigo a todas partes. Claro, en este sentido hay que ir revisando. Ahora, en este momento la ley no permite el porte de armas, solamente para las autoridades, Claudio. Claro, vamos a centrar principalmente en los aspectos económicos y en el aspecto político. Es importante considerar todo este tema de manera global y la afectación que tiene de manera directa e indirecta. Directa sobre los aspectos sociales, donde nos estamos centrando principalmente en todos los estratos sociales. Estamos considerando que no solo se están poniendo en violencia de una u otra forma proliferando este tipo de situaciones dentro de un grupo minoritario, sino que se está extrapolando a un grupo que puede ser en cierta forma vulnerable.
Digo grupo menor o pequeño debido a que hay ciertas normativas que restringen el porte, el uso de este tipo de mecanismos, o mejor dicho, haciendo énfasis en otro tipo de países, como podemos observar en Estados Unidos. Sin embargo, este grupo vulnerable a que me estoy refiriendo es principalmente los niños. Recordemos todo este tipo de afectaciones que tienen respecto al ámbito escolar, respecto al ámbito de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana sobre todo. Más adelante me gustaría presentar un problema que nos atañe a todo respecto a lo que es seguridad nacional, seguridad pública, haciendo sus distinciones para recaer en lo que es seguridad ciudadana. Pero básicamente las afectaciones que hay que considerar es todo en el apartado social, en el apartado de los grupos vulnerables que se ven de una u otra forma involucrados dentro de este tipo de políticas que se toman, y en el apartado económico, pues recordemos también que todo este tipo de violencia grandes escalas hace que de una u otra forma se generen mayor índices de inseguridad, y esto conlleva a altos niveles de delincuencia, altas tasas de desempleo, de pobreza, etcétera, y sobre todo pérdida en la calidad de vida, de bienestar de vida, y por ende en el decaimiento continuo o el decrecimiento de este grupo de personas, siempre haciendo énfasis en la clase media. Entonces, hay que considerar mucho el tema de el enfoque que hay que darle a este tipo de políticas, ya que la finalidad o los efectos que se van van a perpetuar son a grupos vulnerables en los aspectos tanto sociales como económicos. Fíjate que ejemplos claros, vemos constantes noticias de asaltos que pareciera que para personas que realizan son fáciles. Se preparan, trabajan, van a asaltar una gasolinera, que vemos en los videos que pasan en redes sociales, en noticieros de televisión abierta, lo que son en TV cable, televisión pagada, lo que sea, pero se ve la información y las cámaras están allí. Sin embargo, encuentras, por ejemplo, a un guardia con un tolete. ¿Qué puede hacer ese guardia de seguridad contra personas que van armadas? Claro está que tampoco puedes decir de que ese guardia apenas ve a alguien le va a disparar. Pero hay que considerar una situación. Antiguamente, cuando se permitía el uso de armas y alguien rondaba por su casa, usted escuchaba a veces a los vecinos, alguien que tenía la autorización lógicamente y portaba arma y tenía el derecho en su casa, hacía un disparo al aire. Automáticamente el delincuente pues lo pensaba dos veces. Pero si hace mucho tiempo atrás hay esa facilidad de que usted llega a un centro comercial, ¿qué hace con un guardia ahí? Usted lo observa y listo, pero no tiene seguridad. Entonces hay que también ir viendo qué partes, qué sitios, qué lugares requieren de esa seguridad y que esas personas a su vez también cumplan con el procedimiento. Las empresas de seguridad que existen tienen que basarse en ciertas reglas para cumplirlas, ¿no? Y ir poco a poco nuevamente generando confianza. A veces aquí en La Libertad recorremos a cierta hora, por ejemplo, Avenida 9 de Octubre, el centro. Hay días en que ha estado cerrado muy temprano. Si vamos a sitios ya desde la Avenida 12 hacia atrás, ¿no? Algunos sectores se mantienen cuando ven que, por ejemplo, su vecino, los que están aledaños, frente o a los lados, en este sentido, de locales, ciertos locales, tienen luz, están prendidos y están activados. Pero el momento que comienza a cerrar uno, pues cierra el resto, también le da reserva. O sea, nadie puede apoyarse en uno o en otro, en el sentido de la gente que genera comercio. Porque también la reactivación está también en una parte importante, la seguridad. Si no hay seguridad, entonces usted no puede reactivarse, no puedes tener tu negocio libremente. Caso contrario, de que hace que alguien diga, por ejemplo, una alcaldesa, un alcalde, se pronuncie, quiero que se utilicen las armas. Pero no es que es abierto que tiene que ser, ¿no? Tampoco hay que esperarse tanto tiempo para decidirlo, pero sí hay que llegar a un enfoque de seguridad y de control que a nivel tanto económico y de seguridad y control, ¿verdad?, funcione. Porque no podemos lanzarlo abiertamente. Caso contrario, podemos generar un gran conflicto. ¿Qué opinión te amerita el porte de armas, Robert? Claro, con respecto a lo que analizaba de que el porte está prohibido, la tenencia sí está permitida, claramente se saca un certificado para la tenencia del mismo, en el cual se le facilita mucho a los ganaderos, también a los camaroneros,
gente que está en estas actividades, también las personas que realizan los deportes como disparo o tiro al blanco, Tiro al blanco, supongamos, sí. son ciertos deportes que se ven sujetos al uso del arma de fuego. Eso es Entonces, tenencia de eso es armas. tenencia, porque está dentro de un lugar determinado y está autorizado. El porte es que yo coja el arma de mi casa y la lleve por todas las calles, la saque por todos lados, el cual no está Prohibido. permitido, está prohibido. También un problema que ocurre mucho en Ecuador es que al momento de que uno quiere hacer normas, solo da la norma y quiere modificar todas las leyes de manera directa. Producto de esto es que muchas leyes no son aprobadas. Tomamos de ejemplo la ley que quería dar el presidente Guillermo Lasso, en el cual, porque hablaba de varias materias, no pudo ser aprobado. Tenía que hablar solo sobre una materia. Entonces, por lo general, estamos acostumbrados a dar una ley, pero no normarla. ¿Qué es normarla? Establecer un procedimiento de qué se debe hacer, cuáles son las sanciones. Y uno de los procesos que por lo general se da cuando los policías tienen el armas de fuego es saber cómo la está utilizando. Por eso que en el artículo 293 se habla sobre la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Y es lo que ocasionaba también gran revuelto en las redes sociales por lo que había hecho el policía Wilson Santiago, Ujú. que era un policía Correcto. que estaba procesado debido a que había atentado contra la vida de dos personas que estaban siendo perseguidos tras un delito de la propiedad. Se habían metido a una casa y estaban sacando las cosas. Hay varias versiones, pero la cosa es que es contra un delito de la propiedad y ellos estaban saliendo. El señor Wilson le estaba diciendo que ellos se detengan, no lo realizó, en el cual este siguió y disparó a las personas. Se dice que fueron más de 10 tiros de manera repetitiva. Entonces ahí se va viendo que no hubo un uso de la fuerza de manera progresiva. Y es algo que también atenta, porque cuando una persona lee las noticias, dice esta persona está procesada porque no hizo su trabajo. Pero también después lee la noticia y ve que un policía está siendo condenado por disparar y también se indigna por eso. Ujú. Pero el problema es que la mayoría de personas se quedan solo con la superficie y no analizan la noticia. Entonces esta persona está siendo procesada debido a que no usó de manera progresiva la fuerza. Pues se entiende que si estas personas no causaban un daño directo al policía o no había un atentado más grave, y si bien considerando de que uno no tiene que esperar a que el otro me esté disparando o acuchillando para poder Reaccionar. reaccionar, uno tiene que tener en cuenta de que si ya le dijo que pare, puede haber disparado, digamos, al aire o al cuerpo. Sé que eso pasa mucho en las películas y también tiene que verse mucho la habilidad del policía, pero debido al caso, haber disparado 10 veces, más de 10 veces, es que ya estaba buscando algo más. Pues con 2 o 3 tiros se pudieron haber tirado al suelo o le pudieron haber disparado, porque eso es lo que nos dice el historial y el parte policial. Entonces llegar a conclusiones simplemente por portadas es algo que nos vende hoy en día a los diarios y que está afectando mucho. Esta primera temática del día de hoy, que es como un conversatorio de información de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Y por ello, pues, hemos aprovechado este día viernes, que lógicamente también algunas personas están disfrutando, pero sin embargo también hay que tocar estos tópicos muy importantes, que no es tan sencillo como parece, ¿cierto? Porque si ya una persona tiene que seguir los procedimientos, más aún si es la autoridad, tiene que seguir un proceso, ¿no? Que no conlleve a generar inconvenientes. Pero a veces también dentro de la percepción, como tú decías, Robert, es verdad, ¿verdad? Es que, ¿por qué no permiten que el policía cumpla su función, Claudio? ¿Por qué no permiten? O sea, ¿por qué la gente comienza a no tomar esa base informativa, sino sobre lo que en ese momento ve en las redes, lo que en ese momento ve el video? El tema es principalmente tomando o relacionándolo con aspectos de seguridad social en ámbito de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Haciendo esta distinción tenemos que conocer primero cuál es ese cuerpo a nivel de seguridad nacional que nos está respaldando, Fuerzas Armadas, Policía, los militares, etc. Entonces, a partir de allí uno tiene que determinar cuáles son las funciones y la finalidad que cumple cada una de estas instituciones para proveer este tipo de servicios, es decir, el uso legítimo de la violencia, etcétera, etcétera, en un determinado territorio, ¿verdad? Entonces, en base a ello, uno determina, ¿es cuestión de la policía o no es cuestión de la policía? Este contexto amerita para hacer uso de la fuerza en este momento, sí o no, le corresponde a las Fuerzas Armadas o no. Y aparte de ello, entrando en aspectos de seguridad ciudadana, ¿cuáles son esas funciones que como ciudadano uno tiene que poder, o los mecanismos como ciudadano tiene que conocer y las herramientas que puede utilizar para brindar estabilidad a nivel de seguridad pública?
para corresponder al objetivo de conseguir una seguridad pública correspondiente. Entonces, la seguridad ciudadana corresponde a todos los mecanismos legales que todo tipo de ciudadano o todo tipo de grupo puede hacer uso a través de la normativa legal para poder de una u otra forma controlar en un espacio determinado, digamos un barrio, una ciudadela, etcétera, este tipo de problemas que nos atañen a todos. Entonces, es un aspecto que hay que considerar no solo en el marco legal, pero también hay que tener en cuenta que es multidimensional, incluye muchas otras variables, aspectos sociales, aspectos políticos y sobre todo, como se plantea el panelista Robert, es importante no solo tener una discusión de la norma que se tiene que imponer o la forma en que se crea la finalidad de este tipo de normativas, sino también los efectos a nivel social y político que conllevan la mala o la incorrecta aplicación de la norma. Fíjate que justamente cuando indican sobre el efecto, vimos el efecto cuando hubo la ordenanza de una sola persona en una moto. Y de acuerdo a las estadísticas, hubo una baja del robo a mano armada, del tipo sicariato, porque lógicamente es fácil andar en dos en una moto, que uno se baja, el otro actúa, lo que hemos visto. Bien, para cerrar esta parte, Robert, en la parte legal. Claro, con respecto a lo que hablaba el economista, ¿cuál es la facultad o el deber del ciudadano? La principal facultad o deber del ciudadano es denunciar aquellos hechos que perpetúan a nuestra sociedad sin tener miedo a qué puede pasar. Y el principal, hay que tener en cuenta que el ciudadano también puede aprender al delincuente en caso de flagrancia o si se está dando la fuga, en el cual puede entregarlo directamente a la autoridad. Correcto. También vamos a tratar de poner ahora aquí en las noticias. Había analizado un caso que cuando empezamos el programa lo mencionaba. No se trata de que todos son culpables en este sentido. O culpables no solamente por asesinatos, sicariatos, pero hay un video sobre un caso de la historia de Iván Vaca Pozo, el preso de 81 años de la penitenciaría del Litoral, que vivió la masacre que dejó 118 reclusos muertos. Caso, lo que lógicamente él manifiesta dentro de unas palabras que a su vez hace reflexionar también, ¿no? Dice: Iván está preso en una penitenciaría del Litoral por un accidente de tránsito. Su salud se deteriora más, no ha logrado comunicarse con su familia y requiere asistencia legal, detalló la ONG SOS de Cárceles Ecuador en la cuenta de Twitter. Asimismo, dentro del posteo añade un video en que este preso de 81 años relata parte de su situación. Iván envió un mensaje a sus familiares con quien no ha podido comunicarse desde que inició la masacre el pasado 28 de septiembre y aprovecha para dejar una breve reflexión. Estoy listo para lo que venga. No me alegra ningún problema. Si debo salir, lo haré estoicamente. Pero si debo quedarme, también. Son tropezones que la vida da, pero hay que aprender no a no caer, sino a levantarse de la caída, sostuvo Iván. Estas son reflexiones que suceden y tantos casos que se viven realmente y que de pronto no ha habido un proceso correcto en esta situación también de las cárceles de Ecuador, cuando hay personas que por manutención van a la misma penitenciaría y no son delincuentes. No pudo pagar la pensión alimenticia, la señora lo coge y aplica, hace que se aplique la ley y lógicamente personas que a veces están hasta un mes ingresados por no el pago de pensión alimenticia. Muy bien, hemos enfocado este tema, ¿no? Hemos enfocado. Ahora vamos a otra temática de lo que se estuvo tratando también sobre las partes de justicia, ¿no? Hay información constante de justicia. Pareciera que a veces la Policía Nacional no actuara. Sin embargo, en todos los casos que se dan, en este caso respecto al telégrafo, ¿no? Y por Twitter también la policía da información respecto a todos los eventos que realiza. Pero siempre como que nos queda debiendo, siempre como que nos está debiendo de lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, la policía
hizo la captura que los limpiaparabrisas en Guayaquil, pero estos habrían amenazado de muerte al conductor. Fíjense ese caso también, ¿no? Este es otro caso, en cambio, muy distinto, que difiere del porte de armas, en cambio, viene a ser como arma blanca. Un limpiaparabrisas con cuchillos, y no eran solo cuchillos, ¿no? Como dice la gente en el barrio, parecía matachancho, o sea, tremendos cuchillos. Entonces, ¿qué opinión te amerita? No, también allí depende mucho de, dentro del marco legal, a qué se considera aquí en Ecuador como arma blanca. Primero identificar esos aspectos que me gustaría que Robert desarrolle más adelante. Me centraré específicamente en el tema de un poco de justicia social, ya que en los últimos años la tendencia a nivel de la región latinoamericana tiende a inclinarse por progresismos, partidos izquierdistas, etcétera, y que de una u otra forma proponen este tipo de estados de bienestar, estados presentes, como ya se ha venido detallando anteriormente, que de una u otra forma conllevan a un país a que norme o establezca políticas, establezca regímenes fiscales, tributarios, etcétera, que de una u otra forma influyen sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas. Esto es así. Por lo general, tendemos a el ser humano, o dentro de la ciudadanía ecuatoriana, tendemos a quejarnos de muchos acontecimientos, a vociferar de ciertas noticias, de ciertos contextos que nos llaman la atención. Y muchas veces decimos, pero es que la justicia no existe, que la justicia es preferible tomarla por mano propia, que no hay, el Estado es quien debe proveer este tipo de servicios, que debe realizar o hacer velar este tipo de situaciones y prevalecer si es que es culpable o no la persona dentro del cargo respectivo que se le está sometiendo. Entonces, nosotros encontramos bastante interesante porque a manera de ideología política direcciona de una u otra forma o condiciona de una u otra forma la concepción por la cual un grupo se siente identificado, y de esta forma las tendencias hacen que las perspectivas y el diseño de las políticas se inclinen por este tipo de situaciones. A lo que me refiero es que de una u otra forma están alejando el objeto de estudio, el foco de estudio, y direccionándolo a problemas que no son prioritarios. Por ejemplo, estamos hablando de desnutrición crónica infantil, este tema, y no se lo menciona en los noticieros, sino se habla últimamente del tema de Pandora Papers, se habla del tema de fraude fiscal, se habla de la selección ecuatoriana, que son temas que le atañe a todas las personas, al público lector. Sin embargo, es importante considerar los problemas que hay estructurales, los problemas de fondo, el tema de la matriz productiva, los cambios que hay que considerar en un futuro y que de una u otra forma van a condicionar la dinámica de crecimiento del país. En Robert, tu apreciación. Claro, con respecto, como situabas dos casos, todos los casos tienen que analizarse de manera particular. Primero, me gustaría hacer una acotación con respecto al caso del señor Iván Vaca Pozo, un profesor de 81 años que estaba siendo privado de su libertad, y muchos aclamaban de cómo es posible, debería estar en su casa, otra vez un arresto domiciliario, y que funcione de esta forma. Hasta en las redes sociales una chica citaba la Constitución y al COIP, mas solo la mencionaba, más no la citaba porque no podía hacerlo debido a que estaba equivocada. Cuando una persona tiene cierta edad, es verdad de que va a tener una cierta preferencia ya que está en un grupo de atención prioritaria como lo establece la Constitución, pero según los artículos 37 de la Constitución del Ecuador, se establece de que los adultos mayores se le va a reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario, más solo es esto, es decir, si esta persona está siendo investigada y está dentro, le quieren dar el arresto domiciliario, ahí se le podría cambiar, y se le quiere dar la prisión preventiva, ahí se le podría cambiar por arresto domiciliario, más no se podría tener en la casa, tener privada su libertad en la casa porque no fuera en sí como un centro de privación, ya que si se asegura que estas personas van a tener un centro privativo de libertad asegurado para ellos. También hay que tener en cuenta que este caso se hizo un poco público y polémico, pero según las últimas actualizaciones publicadas por el Universo, esta persona no se encontraba dentro del establecimiento penitenciario cuando hubo el problema de la masacre de las 118 personas. También se comprobó de que muchos aseguraban de que la culpa no era de él, pero según lo que estaba en proceso y lo que se había analizado, es de que esta persona, este profesor,
había girado en un semáforo cuando no tenía que haber girado y producto de este chocó a una persona que venía en motocicleta. No solo eso, sino que el profesor huyó. En el momento que huyó, esta persona murió después. Por eso ese fue su agravante que se le había puesto. Entonces, si por un lado vemos, es verdad, es un profesor, 50 años de educación, no le puedo explicar eso a la víctima, a los padres de la persona que murió. También, con respecto al otro caso que mencionaba sobre estas personas que se encontraban limpiando los carros y hubo el problema de la seguridad debido a que andaban con cuchillos, muchas veces los policías no pueden parar cuando tienen cuchillo y me han de decir por qué. Porque bien, no están catalogadas como armas blancas dependiendo de su uso. Pues un cuchillo yo puedo decir que lo compré porque voy a prepararme un estofado al llegar a mi casa, pero nadie puede asegurar, ya que cuando se ve el delito no se ve desde una teoría de la causalidad, se la ve desde que se comete, desde que se cometió, Correcto. porque simplemente pensarlo no puede ser penalizado. Entonces, si bien estas personas fueron puestas en libertad porque no se había realizado la respectiva denuncia por parte de la víctima, que se aprecia en el video, sí se procuró después hacer la respectiva investigación por parte de la fiscalía, aunque muchos estén condenando a la fiscalía por ello, es como tiene que actuar, porque si no hay un inicio, como se mencionaba anteriormente, para iniciar el proceso, no se podría iniciar. Y dejando como último aviso es algo que siempre mencionan y que nos dicen a veces como chistes de profesores de derecho, y es que si tú conoces a una persona o no estás segura bien de esa persona, la puedes investigar. Y no es por investigarla, reviso en las redes sociales, ¿qué tal? No. Hay una plataforma que se llama Satye, que se escribe Satje, en el cual pueden revisar los procesos simplemente con su nombre. Entonces, si usted tiene algún problema, puede revisar el nombre de la persona y revisar cómo va su proceso. De hecho, si sigamos con el proceso de Iván Pozo, podemos revisar que él en el 2009 estuvo por un divorcio litigioso, en el 2014 estuvo por una impugnación de paternidad y su caso, que recién está de 2021 en septiembre, está por un proceso de vigilancia y control. Y vigilancia y control es un proceso en el cual el juez de garantías penales revisa de que está en las condiciones pertinentes para seguir con la respectiva cumplimiento de la condena. Claro que sí, porque realmente el SAGIE es una herramienta del sistema judicial del Ecuador, inclusive cuando hay diferentes tipos de casos, y efectivamente como Robert menciona, usted si lo quiere hacer no necesita, es porque si no soy perito no puedo ingresar, si no soy abogado no puedo ingresar, usted lo puede revisar como bien menciona Robert, porque esto le da información sobre las razones que se asientan en los casos y cómo va avanzando también. Hay casos que a veces uno los verifica y están detenidos. No ha habido ningún avance. Ese caso fue de 4 años atrás, pero sigue detenido. Razones tendrá. Sin embargo, son procesos que se tienen que seguir cada uno de acuerdo al cuerpo normativo y a la cantidad de cuerpos que se llama a nivel legal, sobre la cantidad de cuerpos que se va revisando y anexando de acuerdo a cada caso. Bien, creo que en esa parte hemos dejado claro, terminamos este análisis no tan, en este caso, tipo crítico, sino más bien constructivo, ¿no? Porque a veces las personas ven a alguien, como bien dice, el otro día, mira, le consultaba justamente, te hacía esa pregunta sobre el cuchillo, porque fuimos a comprar en cierto lugar que venden pescado, entonces decíamos, oiga, tiene que, normalmente uno lo que lo destripe, ¿verdad? Y limpie. Entonces dijo, mire jefe, porque ellos te hablan así, ¿no? Mire jefe, lastimosamente nosotros no tenemos cuchillo, pero están trabajando, sí, pero es que si viene la policía dice que no podemos y que no está permitido. Entonces hay ciertos criterios a veces también por desconocimiento de la ley que se puede y que no se puede realizar.